Buenas, buenas, ¿cómo están? Este es el segundo capítulo del Club de Lectura. En esta ocasión vamos a retomar algunas cositas que estuvimos charlando en el primer capítulo y además vamos a meternos de lleno en el capítulo número 10 del libro titulado El agua clara, el alimento de la vida creativa. ¿Empezamos? Como dije en el primer capítulo, este libro es el resultado de un viaje de autodescubrimiento que realiza la autora, donde a partir de investigaciones y viajes ella va recolectando mitos de tradición oral. Ella cuenta en este libro las versiones más conocidas de estos mitos y los va desmenuzando y analizando desde la perspectiva de la psicología arquetípica. En el capítulo número 10, la autora analiza la creatividad a partir de 3 mitos. El mito de La Llorona, que es el más conocido, al menos en América Latina, el relato de la vendedora de fósforos y el relato de los 3 caballeros de oro. En este capítulo, para que no se haga tan extenso, nos vamos a centrar en lo que es el mito de La Llorona. La autora empieza a hablar del mito de La Llorona de la siguiente manera. Entre los pueblos de habla española se narra un antiguo cuento llamado La Llorona. Algunos dicen que su origen se remonta al siglo XVI, cuando los conquistadores invadieron los pueblos aztecas de México, pero es mucho más antiguo que eso. El cuento gira en torno al río de la vida que se convirtió en un río de muerte. La protagonista es una cautivadora mujer de río, fértil y generosa, que crea a partir de su propio cuerpo. Es pobre, sobrecogedoramente hermosa, pero rica de alma y espíritu. La Llorona es un cuento muy extraño, pues sigue evolucionando a través del tiempo como si tuviera una vida interior propia, como una gigantesca duna móvil de arena que avanza por el territorio, devora cualquier cosa que se le ponga por adelante y construye con ella y encima de ella hasta que la tierra se convierte en parte de su propio cuerpo. El cuento se cimienta sobre las cuestiones psíquicas de cada generación. A veces, La Llorona se narra como un cuento acerca de C. Malinalio Malinche, la indígena que, según se dice, fue la intérprete y amante del conquistador Hernán Cortés. Pero la primera versión que yo oí de La Llorona la describía como la protagonista de una guerra sindical en los bosques del norte donde yo me crié. La siguiente vez que oí contar el cuento, La Llorona se enfrentaba a un adversario implicado en la repatriación forzosa de mexicanos desde Estados Unidos en los años 50. En el sudoeste me contaron distintas versiones del cuento, una de ellas perteneciente a los campesinos de la antigua concesión territorial española, quienes aseguraban que la protagonista había participado en las guerras de las concesiones territoriales de Nuevo México y era una pobre pero hermosa hija de un español de la que se aprovechó un acaudalado constructor. Después está la versión de los fantasmas. La Llorona va gimiendo de noche por un estacionamiento de caravanas. La de la prostituta enferma de sida. La Llorona que ejerce su oficio en el Town River de Austin. Pero la versión más sorprendente me la contó un niño. Primero les relataré la línea argumental de los grandes cuentos de La Llorona y después el asombroso sesgo del cuento. La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una acaudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena. El hidalgo regresa a España y se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Allí el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce sus largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos, y por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevárselos consigo para siempre. Y ahora vamos con la Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también.
Y lo mismo ocurre con el cuento de La Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que La Llorona no mató a sus hijos por las razones que indican a la versión antigua. No, me aseguró Dani. La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas arriba abajo, pero algo falló. Durante su embarazo, La Llorona bebió agua del río. Sus hijos eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a La Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida. E inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora La Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el cielo está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. Me gustó la idea de poder leerles las distintas versiones que toma la autora a lo largo del capítulo para que pueda entenderse cómo está escrito este libro, que es una de las cosas más interesantes que desde lo personal a mí me llamaron la atención, tanto al leerlo en un primer momento como al releerlo para realizar el club de lectura. Si volvemos a la base de todo, si tomamos ya sea la imagen que cada uno de nosotros puede llegar a tener de La Llorona, como así también la versión que a la autora más le llamó la atención, que es la versión que le cuenta este niño, el eje fundamental de este mito no se pierde nunca, que es la contaminación de lo femenino fértil. Y acá está buenísimo poder entender por qué ella compara la mujer o el alma creativa femenina con el río. Históricamente ella cuenta que el río siempre fue relacionado con lo femenino por ser fuente de creación. Y también para ella y sus amigas, toda la vida los ríos tuvieron alma femenina. ¿Por qué? Porque el agua es creación, es fuente de vida, al igual que las mujeres. Volvamos al concepto de contaminación de lo femenino fértil. Cuando un alma creativa o un alma femenina creativa, como querramos llamarle, se encuentra contaminada. ¿Cuáles son las cosas que contaminan a nuestra alma creativa? ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que no nos sentimos creativos o que sentimos que no tenemos creatividad? Muchas veces nos pasa que pensamos que no tenemos creatividad. Primero porque pensamos que nuestra noción de creatividad, nuestra idea de creatividad no es productiva o no suma absolutamente nada. Y acá surge uno de los elementos contaminantes del alma creativa que tiene que ver con la comparación. Cuando comparamos lo que nosotros queremos hacer con alguien que hace algo similar a lo que hacemos o a lo que nos gustaría hacer. Que aquella persona lo hace mejor, que aquella persona tiene más formación, etc. También otro elemento fundamental de la contaminación del alma creativa está con la procrastinación. Tiene que ver con esto, ¿no? Con la palabra que quizá hoy está muy de moda, que es la procrastinación, que es procrastinar, que es posponer la alarma de aquello que queremos hacer poniendo excusas. Lo dejo para mañana, lo voy a hacer mañana, lo empiezo mañana, estoy viendo cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay algo contaminado en nuestro ser, en nuestro interior, que hace
que no nos sintamos seguros, seguras o segures de aquello que nosotros queremos hacer. Y otro elemento contaminante fundamental que puede existir en nuestro proceso creativo está en la mirada del otro. Cuando viene una persona ajena a nosotros, ya sea alguien conocido, alguna amiga, alguna pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que estoy diciendo muchas veces etcétera. Y nos pega un ondazo, por decirlo de alguna manera, y nos hace sentir que lo que nosotros hacemos no es lo suficientemente productivo o no es lo suficientemente bueno. Y estos serían como los 3 agentes contaminantes más fuertes que tiene nuestra alma creativa, nuestro proceso creativo. Ahora bien, ¿cómo contrarrestamos esto? ¿Cómo alimentamos nuestra alma creativa? ¿Cómo hacemos que nuestra creatividad esté bien alimentada, bien cuidada? Primero y principal, y nunca está de más decirlo, confiar en nosotros mismos, en nosotras mismas, en nosotros mismos. Sobre todo entre mujeres, que por ahí puede pasar que está más la idea de competencia. Segundo, y no menos importante, siempre es bueno alimentar nuestro proceso creativo, nuestra alma creativa, ya sea desde la formación, desde nutrirnos con otra persona, siempre hacerlo desde lo colectivo, compartir lo que nosotros hacemos independientemente si confiamos al 100 o no. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos vamos a equivocar, puede pasar. Hemos aprendido más de los errores que de los aciertos. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Pero siempre es bueno compartirlo. Siempre es bueno transmitir lo que nosotras y nosotres hacemos. ¿Para qué? Para que lo que nosotros sabemos hacer, así sea una cosa mínima, pueda multiplicarse. Resumiendo tanto este capítulo como el libro en general, porque en el próximo club de lectura me gustaría hablar de otro libro, lo dejo a consideración de ustedes. Este libro es uno de los bastiones fundamentales, una de las herramientas fundamentales que todas las mujeres en algún momento deberíamos tener, sobre todo cuando llegamos a la adolescencia. Yo creo que este libro para una chica adolescente sería más que un buen regalo, porque hay muchas cosas que cuando empezamos a crecer y a forjar nuestra identidad giran alrededor de nuestra cabeza, y por ahí este libro te la aclara bastante. Así que bueno, esta fue mi visión de Mujeres que corren con los lobos. Espero que les haya gustado. Estoy más que agradecida por la respuesta que ha tenido este club de lectura. Así que bueno, nos vemos.